Buenos días, jóvenes. Mientras van entrando el resto, vamos poniendo el presente en el chat, por favor. Vayan activando sus cámaras, por favor, los que no tienen activa. Recuerden la asistencia en el chat, por favor, a los que no han puesto su asistencia. Buenos días a todos. Veo que varios alumnos todavía no activan su cámara, por favor. Vamos a empezar. Ya tenemos 40 alumnos y ya estamos en tiempo, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte de este programa, que es sobre la cuestión de los números, su clasificación, porque sabemos que hay muchos números de diferentes características, y en matemáticas pues se agrupan esos números, se clasifican en diferentes tipos. Ahorita vamos a ver un video donde vamos a estar viendo los diferentes tipos de números que tenemos, ¿no? Voy a compartirles aquí su pantalla de Classroom. Vamos a ver. Aquí tenemos, bueno, estas son las tareas, el video 1. El video 1 que habla sobre la clasificación de los números.
Vamos a empezar compartiendo ese video, ¿no? Y nomás les comparto el audio. Me avisan si está muy fuerte el sonido para regularlo, por favor. En este video voy a hablar acerca de la clasificación de los números. Vamos a empezar con los números más sencillos, que son los números naturales. Los números naturales son los primeros números que utilizó la humanidad, los primeros que utilizó para contar objetos. Son los números también los primeros que aprendemos en la escuela, que son estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Sabemos que hay una infinidad de números naturales y nos sirven para contar objetos, por ejemplo, para contar manzanas. Los números naturales los vamos a representar con una n con doble barra, de esta manera. Así es como se representan los números naturales. Siempre que veamos este símbolo significa que nos estamos refiriendo a los naturales. Y estos son los que nos sirven para contar objetos como manzanas, por ejemplo, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etc. Para eso nos sirven los números naturales. En algunos casos, el número 0 se considera un número natural o algunas veces no se considera como un número natural. No hay un consenso respecto a si el 0 es un número natural o no. Los que utilizan el 0 como un número natural es porque en algunas partes de las matemáticas resulta útil considerar al 0 como un número natural, mientras que en algunas otras ocasiones no resulta útil utilizarlo y se toma los números naturales como aquellos números que fueron los primeros que utilizó la humanidad. Aunque claro, hubo civilizaciones que utilizaban al 0, no todas las civilizaciones, pero algunas utilizaron al 0, pero aún así el 0 apareció tarde respecto al resto de los números naturales. Así que vamos a considerar en este video que el 0 no es un número natural, aunque a veces conviene considerarlo como un número natural. Ya más adelante, en algún otro video, hablaré acerca de cómo se construyen los números naturales y en ese caso veremos qué ocurre con el 0. Pero por el momento vamos a considerar que el 0 no es un número natural. Con los números naturales nosotros podemos hacer algunas operaciones básicas. Por ejemplo, podemos sumar dos números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. También podemos multiplicar dos números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. Entonces, podemos hacer sumas y multiplicaciones. Pero, por ejemplo, cuando queremos hacer restas, podemos hacer la resta de algunos números naturales y el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, si restamos 4 menos 2, eso nos da como resultado 2, el cual es un número natural. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos la resta 4 menos 4? Estamos restando dos números naturales, pero el resultado no es un número natural. Nosotros ya sabemos que el resultado de esta resta es el 0, pero el 0 no es un número natural. Otro ejemplo de una resta que no podemos hacer con números naturales es, por ejemplo, esta de aquí. 2 menos 7. Esta resta no nos da como resultado un número natural. Otra operación que podemos hacer algunas veces con los números naturales es la división. Por ejemplo, dividir 6 entre 2 nos da como resultado 3, un número natural. Pero si por ejemplo quisiéramos dividir 3 entre 4, el resultado no es un número natural. Entonces, por esta razón, existen otros números más grandes, otros conjuntos de números más grandes. El siguiente conjunto de números es el de los números enteros. El conjunto de los números enteros contiene a los números naturales, que son los que acabamos de ver, pero también contiene al número 0 y también contiene a los negativos de los números naturales. O sea, simplemente a estos números agregarles un signo negativo y de esa manera ahora tenemos números positivos y números negativos. El 0 no es ni positivo ni negativo. A los números enteros se les representa con una letra Z de doble barra. Esto podría no tener sentido para algunos, pero se representa con este símbolo porque esta es la inicial de la palabra en alemán con la que se dice números enteros, que es Zahl. Zahl
quiere decir entero en alemán. Entonces por eso es una Z. Con los números enteros ahora podemos hacer algunas operaciones más. Podemos hacer las mismas operaciones que hacíamos con números naturales. Podemos hacer sumas de enteros, multiplicaciones de enteros y siempre el resultado va a ser un número entero. También podemos hacer restas con enteros y podemos hacer cualquier resta. Ahora ya no tenemos restricciones. Ahora sí ya podemos hacer la resta, por ejemplo, 4 menos 4 y esa nos va a dar 0, el cual es un número entero. También podemos hacer la resta 2 menos 7, la cual nos da como resultado menos 5, el cual también es un número entero. Así que ya podemos hacer restas de números enteros y siempre vamos a obtener un número entero. Esto ya en la práctica podría, por ejemplo, expresarse, digamos, por ejemplo, cuando las personas deben dinero. Si una persona tiene 2 pesos y debe pagar 7, bueno, pues le faltan por pagar 5, puede pagar 2, pero siempre van a faltar 5, por ejemplo. Entonces los números enteros para eso es para lo que sirven, los números negativos, para indicar cuando nos falta algo, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Pero veamos qué pasa con las divisiones. Podemos hacer también algunas divisiones con números enteros, pero hay divisiones que aún así, aunque tengamos los negativos, no podemos hacer. Seguimos, por ejemplo, sin saber 3 entre 4 a cuánto es igual. No es un número entero el resultado de 3 entre 4. Por esta razón existe el conjunto de los números racionales. Los números racionales van a ser el conjunto de todas las fracciones, todos los números a sobre b, donde a y b son números enteros. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los números racionales se representan con una letra Q, también doble. En el programa que estoy utilizando se pone doble tanto aquí como aquí, pero realmente la letra Q se representa únicamente con esta línea doble de aquí. Los números racionales, entonces, como les digo, son la división entre cualquier par de números enteros. Por ejemplo, el número 3 octavos. Tenemos aquí el 3 es un número entero, el 8 es un número entero, y la división de estos dos números es un número racional. Otro número, por ejemplo, es el 7 medios, es una división entre dos enteros. Si tenemos, por ejemplo, un número negativo dividido entre uno positivo, en lugar de colocar el signo negativo en la parte de arriba, podemos colocarlo como signo de la fracción. Y entonces el menos 2/5 es un número racional. Ahora notemos, por ejemplo, qué pasa si dividimos el número entero 6 entre el número entero 1. Siempre que dividimos cualquier cosa entre 1, obtenemos como resultado el mismo número. 6 entre 1 es 6. Así que el 6 es un número racional porque se puede expresar como la división de dos números, como podemos ver aquí. En general, cualquier número entero es racional. Por ejemplo, el menos 3 es un número entero, el cual también es racional porque lo podemos expresar como menos 3 sobre 1. Así que el menos 3 también es un racional. Y ahora sí, ya tenemos respuesta para esta pregunta. El número 3 entre 4, ¿a qué es igual? Dentro de los números racionales, 3 entre 4 lo representamos como 3 cuartos. Ese es el resultado. Entonces, todas las divisiones se pueden hacer entre números racionales y siempre nos va a resultar un número racional. Una cosa importante aquí es que no existe la división entre el número 0. Eso ya lo explicaré en otro video. ¿Por qué no existe la división entre 0? Eso nos lleva a contradicciones dentro de la lógica de las matemáticas. Entonces podemos hacer la división entre cualquier par de números enteros ya dentro de los racionales y en general también dentro de los racionales podemos tomar dos números racionales y dividirlos y el resultado va a ser un número racional. La suma de dos números racionales es un número racional, la resta de dos números racionales es racional, etc. Entonces todas las operaciones básicas se pueden hacer dentro de los números racionales. Otra propiedad que cumplen los números racionales es que podemos expresarlos en notación decimal. Y esa notación decimal siempre va a ser una cantidad finita o una cantidad infinita pero periódica. Si nosotros dividimos 3 entre 8, eso es igual a 0.375 en forma exacta. Este es el número racional en forma decimal. Es una cantidad finita de decimales.
Si hacemos, por ejemplo, la división 2 entre 5 y la expresamos como número decimal, eso es igual a 0.4 y esta es la división exacta. No siempre la división es exacta, algunas veces vamos a necesitar escribir una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, si dividimos 1 entre 3, eso es igual a 0.3333 y ese 3 se repite infinitamente. Pero esta representación en decimales es periódica, significa que siempre sabemos el número que sigue a continuación. En este caso siempre es un 3 el que sigue a continuación, el 3 siempre se repite. Entonces es un número decimal periódico porque hay un número que se repite infinitamente, en este caso el número 3. Todas las Profesor, aquí tengo fracciones una tienen duda. una representación decimal periódica, A ver, todas. déjame, ahí lo detuve. Bien, a ver, dime cuál es la duda. Entonces, los racionales y ¿cómo se les llama? Los racionales y los decimales Ajá. son congruentes o semejantes. Son prácticamente lo mismo en una diferente representación, ¿sí? O sea, tú un número racional lo puedes representar como fracción o lo puedes representar como decimal, ¿sí? En su representación decimal puede haber de dos formas, ¿no? Se pueden presentar dos formas, que es una que puede ser finita, o sea, que termina su decimal, y otra que puede ser periódica, que nunca termina, ¿no? Como el ejemplo que nos dieron ahorita de un tercio, ¿ok? Entonces, los números racionales los podemos representar de dos maneras, como manera de fracción, ¿sí? O la podemos representar como decimal. ¿Estamos? ¿Sí estamos claros? Ok, gracias. Sí, ok. Entonces, hemos visto hasta ahorita los naturales, que son los números que conocemos del 1 hacia arriba, todos los enteros que pueden ser positivos y negativos, incluyendo el 0, y vimos ya los racionales, que pueden presentarse en forma de fracción o de decimal. Los decimales pueden ser finitos, que concluyen en una cifra, o pueden ser infinitos o periódicos, ¿no? Que se les conoce como periódicos. Vayan tomando nota ustedes porque de esta clasificación de los números, me van a hacer un mapa mental. Entonces, hay que ver qué es la información básica que vamos teniendo, hay que ir tomando nota, ¿no? Continuamos. Si no hay otra duda o otra intervención. ¿Ah? Bien, seguimos. Aunque algunas veces ese periodo sea muy largo, siempre existe. Por ejemplo, si hacemos la división 1 entre 7, obtenemos esto como resultado. 0.142857. Hasta aquí no vemos que se repita ningún número, pero luego aquí vemos que se empiezan a repetir 142857 y luego seguiría 142857. Así que estos números que se repiten son el periodo 142857. Estas 6 cifras son el periodo de esta fracción. Esta es un decimal periódico. Y siempre que nosotros tengamos un número decimal periódico, o sea, un número en el que se está repitiendo una cifra, siempre también se puede representar como una fracción. Así que los números racionales son todos los números decimales periódicos, así también lo podemos ver. Entonces tenemos dos definiciones, una es decir todas las divisiones entre números enteros, o la otra es decir todos aquellos números que tienen notación decimal periódica. Esos son los números racionales. Entonces, como ya con los números racionales podemos hacer cualquiera de las operaciones elementales, suma, resta, multiplicación y división, algunos podrían pensar, bueno, pues ya tenemos todos los números que necesitamos. Estos son todos los números. Bueno, pues no, hay unos números todavía, un conjunto de números todavía más grande que contiene números que no son racionales. Para entender esto vamos a ver cómo la humanidad encontró estos números. En la antigua Grecia se descubrió que si nosotros construimos un triángulo rectángulo isósceles, digamos que cada uno de estos lados mide 1, una unidad, la hipotenusa no es un número racional, o sea, la hipotenusa no es una fracción. Actualmente sabemos que la hipotenusa, pues, el valor es igual a la raíz cuadrada de 2, el cual si lo escribimos como número decimal es este de aquí, 1.4142135562, y sin importar cuántas cifras escribamos aquí, podemos escribir millones y millones de cifras, nunca se van a repetir
nunca se va a repetir ninguna de estas cantidades. O sea, no va a haber un periodo como vimos ahorita en las fracciones. Nunca va a ocurrir que de repente se empiece a repetir. ¿Alguien me puede decir otro número que se comporte de esa manera? El pi, El el pi, tres ¿verdad? punto catorce dieciséis bla, Así bla, es. bla, y sigue subiendo. Realmente nosotros lo cerramos a 14, 16, pero no es 16 realmente, es 5, 9 y ahí sigue. Y es un número que nunca se repite y es infinito, ¿sí? O sea, nunca termina. Si nosotros siguiéramos escribiendo ese número de pi, pues nunca terminaríamos. La calculadora hace un corte también con muchos números, pero es un número que se comporta de esta manera, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Esta cadena de números. Eso se puede demostrar geométricamente a partir de un triángulo rectángulo. Esa demostración no la haré en este video, ya la subiré después en otro video. También se puede demostrar a partir de algunas propiedades de los números racionales. También esa demostración la haré en otro video. El caso es que hay demostraciones de que la raíz cuadrada de 2 no puede representarse como una fracción. Entonces aquí ya tenemos un número que no es un número racional. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos una circunferencia de radio 1, el radio de una circunferencia es la medida que hay desde el centro hacia la orilla. Supongamos que esa medida es 1 y nosotros queremos calcular el área de esta circunferencia, es decir, la medida de la superficie de esta circunferencia. Resulta que el área es un número que no es racional. Actualmente representamos al área de este círculo como pi. Este número pi tiene como primeros decimales a estos de aquí. Podemos aquí también escribir millones y millones de decimales y nunca vamos a ver que una cadena de números empiece a repetirse. Entonces el número pi no es un número periódico y por lo tanto no puede representarse como una fracción. Es decir, el número pi no es un número racional. Entonces ya encontramos números que no son racionales. A esos números se les llama irracionales. Los números irracionales son aquellos que tienen notación decimal que no es periódica, o sea que no se repite una cadena de números continuamente, infinitamente, como ya vimos. También los podemos definir como aquellos números que no se pueden representar como una fracción, una división entre números enteros. Esos son los números irracionales. Y ya vimos algunos ejemplos, por ejemplo, pi y raíz cuadrada de 2, que surgen de problemas geométricos, aunque también podemos encontrar dentro de otros problemas más números irracionales. En general, todas aquellas raíces cuadradas que no son exactas son números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 10 no es exacta, es un número irracional. También las raíces cúbicas que no son exactas son números irracionales, como la raíz cúbica de 7. También tenemos que la suma de un número racional con un número irracional siempre va a ser un número irracional. Por ejemplo, si sumamos 1 más la raíz cuadrada de 2, el resultado es un número irracional. Para esto también hay una demostración que subiré en otro video más adelante. También si multiplicamos un número racional con uno irracional, obtenemos un número irracional. A ver, Erwin, ¿quieres participar? Abre micrófono. ¿Había levantado la mano, Erwin? Quería comentar que no me acordaba cómo se sacaba la raíz cúbica. La raíz cúbica, bueno, tenemos en la calculadora nosotros tenemos una función que nos permite sacar la raíz cúbica, ¿sí? Que viene siendo prácticamente encontrar tres números iguales que multiplicados dan este número que está aquí adentro. Por ejemplo, el 27. Si yo hablo de la raíz cúbica de 27, ¿cuál sería ese número que se multiplica 3 veces por sí mismo para que me dé el 27? El 3, 3 por El 3, 3, 9, ¿verdad? 9 por 3, Entonces, la raíz 27. cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico ese mismo número 3 veces, me da el 27. ¿Ok? Es como cuando sacamos la raíz cuadrada de 16, pero ahí es al cuadrado. Es un número que multiplicado por sí mismo da 16. ¿Cuál es? El 4, ¿verdad? Porque 4 por 4 es 16.
Si yo dijera raíz cuarta, pues tiene que ser un número que multiplicado 4 veces por sí mismo da ese número, ¿no? ¿Estamos? Ok, gracias. ¿Sí? Ok, seguimos. Por ejemplo, al multiplicar 5 por la raíz cuadrada de 2, obtenemos un número irracional. Hay otro número irracional que también tiene su propia notación como pi, que es el número e. Este número está más relacionado con el cálculo que con la geometría. Y bueno, por el momento no explicaré más, solo que es un número irracional. Ya más adelante en cálculo verán de dónde sale este número e. Bueno, entonces tenemos que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales. Los reales son el conjunto formado por los racionales y los irracionales. O sea, si juntamos todos esos números, esos son los que forman el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se representa como una R con doble barra. A los números reales los podemos representar en una línea recta. Dibujamos una línea recta y en algún punto de esta línea recta vamos a representar al número 0. Por ejemplo, digamos aquí está el número 0. A la derecha del número 0 vamos a representar a los números enteros. Todos tienen que estar a la misma distancia unos de otros. O sea, a una cierta distancia a la derecha vamos a representar al 1 y a esa misma distancia a la derecha del 1 se encuentra el número 2 y a la misma distancia se encuentra el número 3 y a la misma distancia se encuentra el número 4. Esos son los números naturales o enteros positivos. Hacia la izquierda vamos a tener a los enteros negativos igual separados una misma distancia. O sea, la misma distancia que separa el 0 del 1 va a separar al 0 del primer número negativo, que es el menos 1. Después tenemos el menos 2, el menos 3 y el menos 4, separados a la misma distancia. Mediante esta representación podemos representar otros números, que son los que aparecen aquí. Por ejemplo, a la mitad entre el 0 y el 1 tenemos el número 1 medio, el cual es un número racional. Dividiendo cualquiera de estos pedazos en partes iguales, podemos representar cualquier fracción. Si por ejemplo quisiéramos representar el número 1/3, tendríamos que partir este espacio que hay entre el 0 y el 1 en 3 partes iguales, y justo donde termina la primera parte, ahí tendríamos el 1/3, y donde termina la segunda parte tendríamos el 2/3. También podemos representar a los números irracionales, como por ejemplo pi, que ya sabemos que es aproximadamente 3.1416. Bueno, pues se encuentra entonces más o menos por aquí. Para representarlo en forma precisa, tendríamos que dividir el intervalo que hay entre el 3 y el 4 en 10 partes iguales. Y como es 3.1, tomar la primera parte, después sigue un 4, así que habría que dividir el intervalo que hay entre el 1/10 y el 2/10 todavía en otras 10 partes iguales y quedarnos con la cuarta de las rayitas que nos quede, y así, para representar al número pi con más precisión. Y bueno, entonces podemos también... Entonces, todos los números reales, que comprenden los racionales y los irracionales, se pueden representar en una recta numérica, ¿no? ¿Ok? Eso debe quedar bien claro. O sea, todos los números reales, sean racionales e irracionales, se pueden representar en una recta numérica. También definía los números reales como todo el conjunto de puntos que se encuentran en la recta numérica definida como acabamos de hacerlo. Ahora, algunos podrían preguntarse, bueno, ¿los números reales ya son todos los números que tenemos? Con los números reales ya podemos medir cualquier distancia y pues podemos resolver ya muchos problemas geométricos. Con los números reales podemos hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Cualquier suma de números reales es real, multiplicación de números reales es real, podemos restar dos números reales si es real, y podemos dividir cualquier par de números reales y siempre va a ser un número real. Bueno, pues vamos a ver otro problema que no se puede resolver con números reales. Por ejemplo, si nosotros buscamos un número tal que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado 9, existen dos posibilidades. Un número que elevado al cuadrado nos dé 9 es, por ejemplo, el número 3. Resulta que 3 al cuadrado es igual a 9. Recordemos que el cuadrado significa que estamos multiplicando este número por sí mismo. 3 al cuadrado es lo mismo que poner 3 por 3, y 3 por 3 es 9. Otra posibilidad
que también al elevarla al cuadrado nos da 9, es el menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9 porque si nosotros multiplicamos menos 3 por menos da más, 3 por 3 nos da 9. Así que para resolver este problema, encontrar un número que al cuadrado nos dé 9, tenemos dos soluciones. X puede valer 3 o X puede valer menos 3. Ambas son soluciones de este problema. De aquí, de lo que vimos aquí, vemos que la multiplicación de un número negativo por un número negativo es positivo, ¿no? Por la ley de signos, menos por menos da más. Entonces cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre es positiva. Y cualquier número positivo elevado al cuadrado siempre es positivo. O sea que sin importar qué número real tomemos, siempre que lo elevemos al cuadrado, el resultado va a ser positivo. De esto hay una demostración rigurosa que ya también tengo en un video en mi canal, de que cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, ¿qué pasa si queremos resolver el siguiente problema? Encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé igual a menos 9. Por lo que acabamos de decir, ¿Será posible eso? ¿Encontrar un número que elevado al cuadrado de menos 9? No, es imposible porque ningún número negativo tiene raíz cuadrada. Así es. No tiene Ahorita vamos a ver solución. por qué, ¿no? no podemos encontrar un número real que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado menos 9, porque cualquier número real elevado al cuadrado es positivo. Nunca vamos a encontrar un número real que al cuadrado nos dé negativo. Así que este problema no tiene solución dentro de los números reales. No tiene solución. Para esto hay otro conjunto de números más grande que el de los números reales, y es el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos se representa con una C mayúscula de doble barra, y en los números complejos existe un nuevo número, al cual representamos con la letra I. Este nuevo número tiene la propiedad de que si lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado menos 1, y al cuadrado es igual a menos 1. Tan solo con este número que agregamos al conjunto de números complejos, ya podemos resolver el problema anterior. El problema anterior, recordemos que es encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé como resultado menos 9. En este caso la solución es el número 3 por i. Si nosotros elevamos 3i al cuadrado, 3i al cuadrado es lo mismo que multiplicar 3i por 3i. 3 por 3 es 9, i por i es i cuadrado, pero ya sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Si multiplicamos 9 por menos 1, eso es igual a menos 9. Así que efectivamente 3i es una solución a este problema. De esa manera entonces resolvemos este problema que no podíamos resolver en los números reales. El conjunto de los números complejos es en general el conjunto de números de esta forma, el conjunto de números de la forma a más bi, donde i, ya dijimos, es el número que al elevarlo al cuadrado es igual a menos 1, y donde a y b son números reales. Por ejemplo, el número 3 más 8i es un número complejo. Tenemos aquí dos números reales y tenemos aquí la i. El número 2 menos 9i es un número complejo. En este caso a es el 2, b es el menos 9 y tenemos aquí la i. Siempre que aparezca la i en una expresión, estamos refiriéndonos a que se trata de un número complejo, ¿no? ¿Sí? El número que vimos antes, el 3i, también es un número complejo, aunque no lo estamos representando como una suma, como dice aquí. Pero podemos representarlo muy fácilmente como una suma. Podemos decir que el número 3i es lo mismo que 0 más 3i. Entonces de esta manera queda claro que el número 3i es un número complejo. A sería 0. Bien, les voy a encargar que terminen de ver ese video, ahí lo van a tener ustedes en claro, pero hasta ahí lo que vimos es lo más importante para la actividad que van a hacer ustedes. Ahorita no he subido el espacio donde van a poner ese mapa mental, pero ahí lo voy a subir ahorita, ¿no? Me voy aquí a, déjenme me salgo del video para seguir aquí en claro. Aquí les puse en este bloque 1 donde estamos, vimos ya el video sobre la clasificación de los números. Les puse también un video 2
que ya estuvimos viendo sobre la ley de los signos. Es muy sencillo, ya lo repasamos en el curso propedéutico. Recuerden que cuando nosotros multiplicamos signos iguales, me dan positivo, ¿no? Lo mismo ocurre en la división, ¿sí? Y en la multiplicación y división ocurre eso de la ley de los signos, ¿no? Signos iguales que se multiplican dan más, signos diferentes dan menos. Lo mismo en división. Cuando yo sumo y resto ya es diferente. Cuando yo sumo y resto va a prevalecer siempre el signo del número más grande, ¿no? Ahí les encargo también ver ese video para repasarlo, ¿no? Es un video cortito de 5 minutos y viene aquí un video 3 sobre la ubicación de los números en la recta numérica. Fue algo parecido a lo que estaba viendo este señor, pero explicado un poquito más a detalle sobre cómo ubicar los números en una recta numérica, ¿no? Y cómo ubicar las fracciones. Aquí en esta parte vienen 2 videos, son cortitos también, pero es importante que los vean ustedes para que me puedan hacer las actividades, ¿no? Les estoy dejando aquí 2 tareas, me falta la del mapa mental, que es la tarea 3, pero son tareas que les voy a dar oportunidad que me entreguen hasta el día sábado a las 8 de la noche como límite, ¿no? Van a tener todo el tiempo del día de hoy, el viernes y el sábado para cumplir con esas 3 tareas, ¿no? ¿Sí? ¿En qué consiste la primera? Bueno, es una actividad en DotQuiz, es de operaciones aritméticas básicas, de suma, multiplicación, resta, división. Y aquí están las indicaciones de cómo debe ser puesto el comprobante de DotQuiz para que esté completo. Aquí está la liga y le ponen esas características, ¿no? La segunda tarea también es una actividad de DotQuiz, pero es con lo de la recta numérica, cómo ubicar los números en la recta numérica, ¿sí? Ahí les van, hay que poner a esta selección exactamente así como está aquí. Y recuerden que cuando ustedes suban la tarea, debe ir el comprobante completo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con el comprobante completo? No nomás el cuadrito donde aparece el porcentaje, sino las condiciones que están del lado izquierdo del comprobante, ¿no? Donde ustedes seleccionaron estas características. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden subir un comprobante de cualquier otra actividad poniendo operaciones de otra manera y pues va a salir muy bien, ¿verdad? Pero el chiste es que se vea que el comprobante pertenece a la actividad que estamos diciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita en un momento más yo les voy a subir la tarea 3, que es el mapa mental sobre la clasificación de los números. Es importante que lo hagan porque ahí se van a dar una idea ustedes de cómo se relacionan y cómo hay ciertos números que pertenecen a otra clasificación o están dentro de otra clasificación, ¿no? Por ejemplo, los números naturales, ¿sí? Están dentro de los enteros, ¿verdad? Si se fijan, porque es un grupo más pequeño, los naturales, porque son el del 1 hasta el infinito, pero los enteros también, aparte de esos, dentro de ellos están todos los negativos y el cero. Entonces son grupos más pequeños, otros más grandes que incorporan a los demás, ¿verdad? Bien, me queda poco tiempo. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes, para lo que van a hacer en este fin de semana? Profe, Sí, dígame. dijo que iba a dejar un mapa mental. ¿Ese también lo vamos a hacer? Sí, también. Y lo voy a subir yo aquí como tarea 3. Todavía no lo he subido, pero ahorita en un momento la subo. ¿Para cuándo lo tenemos que entregar? Fecha límite el sábado a las 8 de la noche. Le voy a dar más tiempo. O sea, pueden trabajar hoy en la tarde, es jueves, todo el día de mañana viernes y prácticamente todo el día sábado, ¿no? Entonces tienen tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Y va a ser igual que el de química, pero pues vamos a escribir Sí, información tiene que nos ser salga. algo similar al de química por ahí. Pueden poner ejemplos, pueden poner ideas. Recuerden que debe ser un mapa colorido. Bien, me queda muy poquito tiempo. ¿Algo más que tengan de duda? No dejen de ver los videos, porque es básico ver esos videos, ¿sale? Les encargo mucho. Nadie me puso un comprobante de que practicaron las tablas de multiplicar. ¿Qué pasó? ¿No practicaron en el celular? Hay que practicar, recuerden, sobre todo si estamos fallando con las tablas, ¿no? Bueno, sale, jóvenes, entonces los dejo y por ahí nos estamos viendo el próximo lunes. Se cuidan mucho, no se confían. Hasta luego.